Buen día, hoy arrancamos una nueva aventura, nos estamos yendo al Parque Nacional Tierra del Fuego, que hay varios senderos que te llevan varios días, así que vamos a pasar la noche y vamos a recorrer hoy y mañana. No ingrese con mascotas, no se puede usar dron, ni arrancar hojas, ni pescar, ni navegar. ¡Aburrido! Vamos a ver qué nos dicen. Bien. Es una zona de acampe. Ahí la guía nos mostró el mapa, nos dijo todo lo que hay para hacer. Todavía no arrancó la temporada, así que no se cobra entrada, pero el 1 de diciembre ya se empieza a cobrar y los valores van a ser 12.000 pesos de entrada general o 2.500 turismo argentino. Y bueno, por supuesto la gente de la provincia es por lo menos no sé cuánto para salir. Estamos circulando por la ruta nacional número 3, la cual nace ya como por Bahía Blanca y venimos haciendo todo el camino, no sé si viendo los videos anteriores. Y es curioso porque esta parte está dentro de un parque nacional y la punta de la ruta 3 es la punta de la ruta más austral del mundo. Entonces acá en Bahía La Pataya se termina la Patagonia, así nada, estamos yendo, el camino está buenísimo, todo entrearbolado, mirá cómo se va cerrando ahí. Sí, el camino está muy bueno. Es de ripio, pero está impecable. Está mejor que otros asfaltos que hemos hecho. Sí, está mejor que el asfalto entre Chile y Argentina, entre las embajadas, entre las... Sí, entre las fronteras, sí. Cuando entras a Argentina de nuevo está con muchos pozos. Carrito de comida, no puedo creer, acá en el medio de la nada. A ver qué vende. Vino caliente, chocolate, café, tostados. Llegamos al final, ¿no? Llegamos al final. Muchos turistas. Cruzamos muchos colectivos, minibuses de transporte. Hay taxis que llegan hasta acá. Ahora sí, llegamos al final de la ruta nacional número 3. Le vamos a dejar la fotito que nos sacamos. Bueno, por supuesto siempre cartelito de que las Malvinas son argentinas. Acá estamos. ¿Dónde estamos? Acá. El fin del mundo. Fin del mundo literal. O principio, depende de dónde lo mires. Florcitas amarillas por todos lados. Montaña, encima nos tocó un día increíble. Vamos a hacer el camino largo hoy, así ya aprovechamos el sol. Sí, mañana está pronosticado un poco de lluvia. Lo que pasa así es que acá en vamos a Ushuaia, recorrer. ahora en una hora puede llegar a nevar un ratito. Por más que haya sol ahora, ayer nos pasó, mientras editábamos el video que ya vieron, que se largó a nevar. Estaba soleado, lindo, entraba solcito por casa. Estábamos tomando un café y en un momento se largó a nevar con sol. El senderito de maderita sigue por allá, pero nos vamos a desviar. Nosotros estamos acá, este es el senderito de maderita, vamos a hacer este. Que son 1200 metros, senda de la baliza, dura 30 minutos. Bueno, ya arrancamos, sí, de Dale, pecho. vamos. Hay un cartel muy importante en la entrada que dice colabora con la recuperación del área, camine por el sendero, así que no te desvíes porque estarías pisando. Siempre respetar todas las señales que por algo están. No hay que olvidar que estamos en la naturaleza, que acá convive mucha flora y fauna. La verdad que Ushuaia nos tiene encantados. Sí, a mí me recontra sorprendió. O sea, sabía que era hermoso, Pero no tanto. No, superó, pero recontra remil ampliamente mis expectativas. No sabía que tenía estos paisajes tan increíbles y tantas cosas para hacer. Yo me lo imaginaba súper chiquito y que no había mucho. Uy, acá hay 3 caminos. Hay como un montón de caminos. Pará. Vamos a ir por acá, por allá. Yo me la juego por este, Para mí está como muy marcado. Estamos marcados, Dale, sí. Bueno, decías. Ah, que pensé que era chiquito.
que estaba la ciudad y bueno, un par de senderitos y nada más. Pero hay muchísimas cosas por hacer. Así que creo que nos va a llevar más tiempo del que esperamos. Este le está pegando a la madera. Para quienes no saben, los pájaros carpinteros tienen una lengua súper larga que le da vuelta toda la cabeza. Entonces de esa forma le cubre el cerebro, porque cuando pican le dan con toda. Y es como que esa lengua así sostiene para que no se desnuquen, qué sé yo. Ya se ve agüita, ya está llegando. Creo que ya llegamos al final. Se pasó muy rápido. Que es muy lindo, es muy entretenido cuando es tan bonito el camino. Hay que esquivar. Ahora todo esto hay que tener cuidado. Ahí está. Mirá que es este caminito. No, qué hermosura. Mirá que es. Hay un barco allá. Me quedo a vivir acá. Aquello ya es el lado chileno. Parece que sí. Mira, hay un barco. Podría estar todo el día. Sí, tranquilamente. Bueno, pero igual creo que no llegamos. Debe faltar. Porque hay un camino por ahí. Hay un mirá. caminito. Se acercan de irse. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final de este caminito nomás. Sí, todavía nos queda un montón. Ahí se puede subir, mirá. Ay, guarda que hay ¿Y un panelcito? Ahí hay uno acostado. Acá lo vemos al Santi en la cima. ¿Qué hay? Nada, está hay una pantallita solar con la baliza. Pero se ve, sí, tiene una linda vista. Mirá qué buena vista. Por donde mires hay linda vista. Ahora sí, 50 minutos nos tardamos. Sí, ya retomamos el senderito de madera, ese que vimos. Y después creo que lo que queda es volver a agarrar la Yanti y movernos. La estacionamos en otro punto y ahí hay más senderos. Hay que hacerle explicativo, a ver qué onda. Sí, hablan mucho de los pueblos originarios de la zona, cómo vivían, cómo se alimentaban. Está re bueno como está explicado. Así quedamos, entre dos colectivos gigantes de turismo. Se colapsó el parque. Llegó una cantidad de gente. Pero bueno, ya seguimos viaje hasta el próximo punto donde arrancan. Vamos a hacer, creo, el sendero más largo ahora. Sí, vamos a hacer la parte. Son 6 horas y de vuelta, así que... ¿6 horas? ¿Todo el Sí. día? Todo el resto del día. Hubo un cambio de planes ahí en el momento. Encontramos otro sendero que teníamos ganas de hacer antes. La senda Castorera. Ah, son 300 metros. Pero hice media hora ahí, así que... ¿Media hora? ¿Lo mismo que el otro? Bueno, supuestamente se ven castores, así que vamos a ver. Mira, y este es accesible a personas con discapacidad motora. Esto no está tan accesible para personas con discapacidad motora. Capaz que sea para gente con muleta. No sé, o será otra parte, porque hay otra entrada a la misma sendero para aquel lado. Miren, esta es la otra entrada que mencionaba yo recién. Ahí está el cartelito. Y yo creo que si alguien ingresa por acá, ahí sí lo puede hacer. Ey, todo eso, todo tirado por castores. Todo eso el daño que hacen los castores acá. Sí, el primer daño fue el del humano en realidad, más que del castor. Acá con estas vistas increíbles, ¿te vas a tirar un llantidato? Voy a tirar un llantidato, que estos maestros fueron introducidos por el humano. ¿Y cuál era el llantidato? Ah, hola. Toma, número 2. Y un llantidato o varios llantidatos de estos animalitos que fueron introducidos
Y ahora son plagas porque no tienen depredador natural y se sienten re cómodos acá. Entonces, bueno, cambian los cursos de los ríos y demás. Y un llantiato que me pareció muy loco es que acá, en un momento, en Ushuaia, pagaban por las colas de estos animalitos. Para controlar la población y reducirla, autorizaban a las personas a matarlos y les daban una recompensa económica si llevabas la cola, en muestra que lo habías matado. Así que bueno, hoy ya en día ya no se hace más. Y otra cosa que leímos también ahí en los carteles es que hacen censos cada tanto de los castores que están acá por la zona y de esa forma controlan de cierta manera para que no puedan llegar a bosques que todavía no están habitados por los castores. Y bueno, así es como se trata de mantener la naturaleza porque... Reduciendo el impacto que genera. Sí, están rompiendo todo el ecosistema básicamente. Así que bueno, eso pasa cuando se introducen especies en un lugar donde no hay depredadores y no es el adecuado. Acá se puede ver perfectamente cómo hacen esa represita ahí. Y en realidad esa es la represa para mantener el nivel del agua. Y su nido es todo esto. Este es el nido. Y esta es la represa que hacen para que el nivel de agua suba. Muy cracks. Sí, son muy cracks. Y aparte pueden tirar árboles súper grandes. Sí, de hecho, si se fijan, todos esos los han tirado ellos. Todos los que están ahí fueron volteados por esos animalitos. Queríamos ver castores, pero no vimos. Sí vimos el otro día en un sendero que hicimos en unos videos anteriores. Que ahí sí vimos a dos que estaban durmiendo, pero acá no se ven. Ahora sí llegamos al ladito y vamos a ver primero una frutita. Sí, antes de entrar deberíamos haber almorzado. Son las 2 de la tarde, pero bueno, no comimos. Y nada, vamos a hacer unas frutas, preparar algo, agua y algo más para comer en el camino y arrancamos. Pero esta es la vista que nos toca ahora. Igualmente todo el parque está increíble. Paren todo, miren lo que es esto. O sea, ¿por qué comes así la naranja? No la comes entera. ¿Le saco lo rico? Así se come una naranja. Pero esa parte es re fea la que le saca. No, dejen en comentarios para ustedes cómo se come una naranja. ¿Team Gra o Team Santi? Ahora sí, ¿estamos? Vamos a hacer el Cerro Guanaco. 6 kilómetros. 4 horas y media. ¿De ida nomás? Y 3,5. Ah, hay dos. El Guanaco 6 kilómetros de dificultad alta y el Hito 4 kilómetros. No, perdón, este está cerrado. Este no Ah. se puede ir, hay que ir a este, que es este. Ah. Bueno, vamos. A por ello. Un poco mal con la hora. Sí, venimos debatiendo. Son 2:30. En teoría tardás 3 horas y media. Siendo una persona normal, nosotros nos detenemos en cada plantita, cada animalito. Así que si lo hacemos en 3 horas y media, vamos a llegar a las 9:30 de la noche a la Shanti. Por suerte acá oscurece a las 10, pero tampoco nos podemos arriesgar. Pero adentro de los bosques oscurecen más temprano porque dices, una vez que se fue el sol, chao. Así que bueno, estamos conversando de ir a las chapas al final y de última la vuelta, ahí sí venir más relajados y ya viendo qué onda el horario. Así que le vamos a dar caña. ¿Cómo? ¿En todo este ratito tendríamos que haber hecho 1 hora y media? Somos súper veloces. Para mí siempre mienten esos carteles. Es para que la gente no ande tan jugada con el tiempo y diga, son 2 horas. Como Y nosotros. sale a las 6. Entonces le dicen, son 3 horas. Tienen que salir antes. Esa es mi teoría. Puede ser. Ya llegamos.
Creo que es eso rojo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Estoy ansiosa por unos mates y ahora el momento de la verdad. 3:30. 1 hora. 1 hora tardamos. ¿Viste que mienten esos carteles? No le hagan caso a... Que le den bola igual a los carteles. Sí, sí. Nosotros vinimos rápido igual. Y bueno, ¿podemos sentar los banquitos esos o son Hasta chilenos? ahí. Si mirás para este lado, sí. Si mirás para el otro, no. Justo aquel chico que está allá en la esquinita se fue de este lugarcito, así que nos venimos a seguir tomando matecitos a la playa. Paradisíaco este lugar. Terminamos, ya salimos del cartel de la entrada y tardamos 1 hora. Así que volvemos a la Shanti. Después de los senderos nos venimos a hacer un paseo interpretativo. Está muy bueno. No nos vamos a aburrir con todo esto. Mirá. Vamos a hacer un pantallazo súper general. Pero no está muy bonito. Explica todo. Mirá, acá hay caracoles. Un prohibido pasar. No, está muy bueno. Muy didáctico, entretenido. Llegamos matados de hambre, ¿eh? Así que esto es lo que había. Choclo lo vamos a hacer hummus. Nunca hicimos hummus de choclo, vamos a ver cómo sale. Y vamos a hacer una tarta. Vamos a lavar los platos primero. Y vamos a hacer una tarta. Y son las 7 menos 20 y ya vamos a cenar. Sí, esto es una picadita en realidad. Sí. Y acá mientras estamos esperando la tarta, tomando unos mates, miren quién apareció atrás nuestro. Lo que termina de ser perfecto este momento. Es muy grande. No sé si en el video se llega a notar lo grande que es ese pájaro. Debe ser como un niño pequeño. Pero bueno, en esta estamos. Matecito, contemplando ahí la montaña. Y estos pajaritos que aparecen. Pseudopatos me parece, ¿no? Ya salió la primer tartita. Estamos esperando que salga la segunda. ¿Cómo viene? Uy, qué rico, qué hambre. Ahora sí, buen provecho y felices 8 meses de vivir en la Shanti se cumplen hoy. 8 meses de vivir en la Shanti. Qué mejor lugar que este. La verdad que sueño cumplido, ¿no? Mira cómo lo estamos festejando. Esta es la parte de la van life también. Bueno, toca un ratito el ukelele, el otro edita el video siguiente. ¿Cómo la ven a la Grachu con el ukelele? No lo toco nunca. Desayunamos, arrancamos el día. Uy, se cabe el uno. Miren las visitas que tenemos. No sé si están buscando amiguitas del desayuno, pero no les podemos dar nada. Y no sé si nos vamos a mudar de esta locación en algún momento. Yo creo que ya nos instalamos. Voy a empezar a pagar luz, ABL y gas si me hace falta. Hoy es tu día de suerte, me parece. Sí, no puedo estar más agradecido con la vida y con Darío. ¿Qué pasó? Ahí el hombre que estaba pescando nos regaló una trucha que pescó. Recién. Sí, recién.
Pero mirá, mostrame para allá. O sea, nosotros estamos acá, él pescó ahí. Enfrente a nosotros. Ay, O sea, nos vamos a comer una trucha recién pescada. Bueno, yo, porque eres vegetariana. Recién pescada. Estoy totalmente agradecido. vamos a hacer con poner las verduritas. Oh, bueno, hay varias tazas sucias porque estuvimos merendando con nuestros vecinos británicos. No, por Dios. Wow. Hoy nos íbamos a ir de este lugar, pero nos atrapó. Mirá. Ay, Dios, la toma que larga este pescado. Oh, por favor. Bueno, yo voy a comer unas not chicken con unas papitas noisette. Bueno, vamos a seguir disfrutando la vida con esta vista hermosa con la cual amanecimos hoy. Ya está. Muy bien, ¿eh? Estos son los minutos. Sal y pimienta. Al toque. Nada más. Disfrutá porque no sé cuántas veces más te voy a dejar hacer pescado en la Yanti. Ya está. Y acá el otro menú. Todo ultraprocesado. 9 de la noche y seguimos de día. Nuevo día. Después de ese pedazo de trucha que nos comimos anoche, ranchamos para espectacular. Sí. Nos hemos venido a seguir haciendo los circuitos que quedan acá del parque. Primero un picnic. Sí, pues nos levantamos tarde, como siempre los Yanti de viaje. Miren la vista que tenemos en el picnic de hoy. Todavía ni arrancamos el sendero, lo vamos a hacer después. Así que vamos a comer. Y bueno, después vamos a conocer. Está frío hoy. Está frío, está nublado, pero tenemos la esperanza, como siempre, de que salga el sol un rato. Y va a mejorar. Y vamos a mejorar. Estamos en el correo del fin del mundo, acá dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. Por acá pasa la ruta 3 y acá en este parque es donde termina. Y está este lugar muy particular que está buenísimo, lleno de cosas, de stickers, de carteles, Y acá está calentito, mira, hay una estufita espectacular. Wow. Bueno, le vamos a mandar unos mensajitos a nuestra familia. Sí, para que quiero pensar. Esperamos que este video, esta carta llegue antes que salga el video. Sí, yo no voy a mostrar cuál elegí, así si no llega antes, sorpresa. Acá tenés para seleccionar lo que vos quieras, porque nadie sabe que está hasta cuánto se me genera su postal. Y si hay un montón de diseños, mirá. Miren otro detalle, si vemos que sale la dirección a donde ir. Está todo el código postal de Argentina acá. Todas las ciudades de Argentina. Como por ejemplo acá, Monte Grande, el número. Y acá la Grochi sigue tratando de descifrar cómo hacer esto. ¿Ya estás lista? Ya estoy. Vamos. A ver, me voy a copiar. Cambiamos de locación. Bueno, acá en Santi se está por hacer un risotto de... Risotto de hongos con hongos. Menos mal. No los agarramos acá en el campo porque mirá, mostrar. No. Pero miren dónde estamos. Es un sueño completamente. Wow. Esta es una nueva locación, no es donde dormimos las 2 noches anteriores. Y ahora me voy a bajar allá para mostrarles lo que se ve allá porque es una locura. Vamos a dejar acá cocinando y les voy a mostrar este patio, por Dios. Nos queremos quedar a vivir acá. No sé si es legal vivir en un parque nacional. Acá hay asadores que ya no se pueden usar porque desde hace un año está prohibido iniciar fuego en ningún lado. No importa que sea un camping habilitado o lo que sea, está prohibido porque hubo muchos incendios el verano pasado, así que nos parece bien. Lo que tiene de bueno en esta parte es que no hay tanta gente acá. En el otro camping donde estuvimos había más personas. Acá como que estamos solos. Hoy nos levantamos, había muchos caballos al lado de la Yanti. Miren, es una locura.
Si esto no es la felicidad, no sé qué es. Ya estamos por comer. Se puso fresco, íbamos a comer afuera, pero medio que se largó a lloviznar. Así que acá pusimos mantita. Miren lo que es este risotto. Está exquisito. Che, y está de día, son las 2 de la tarde, tenemos las luces prendidas porque es como que se nubló, se oscureció, Ushuaia es así. Y capaz que dentro de media hora... Estamos afuera al solcito tomando con la pata en el río. Estás rodeada de caballitos, Grachu. Salimos un ratito a caminar. Se nos hizo un poco tarde. Pero es hermoso esta parte donde están todos estos caballitos. Y vamos a ir costando el río. Por suerte es cortita la caminata. Ah, no me diga que no se puede. No. ¿Y cómo lo vemos? Pero la cascada debe estar ahí. No, está re Capaz que se pueda cerrado. tumbar. Bueno, En realidad ya son las 9, pero está muy de día. Deberíamos estar pensando la cena, pero bueno, vamos a tomar los mates y después se verá qué cenamos. Hermosa la cascada del río Pipo. Mucha fuerza se ve que tiene. un par de días estamos viviendo en el parque. Y hay que ser responsable con los residuos. Así Claro, que- porque mirá la naturaleza, todo. Y no hay cestos, eso hay que tener en cuenta, no hay cestos porque hay muchos animales y bueno, hay peligro de que vengan y rompan y todo eso. Entonces, Se nos acumularon 4 bolsas de basura, así que las escondimos ahí. las dejamos adentro del motor. Antes de irnos la sacamos, la metemos adentro. Y es para que no genere olor adentro de casa. Claro. Buen día, ¿cómo andan? Hoy nos despertamos, todavía ni desarmé la cama. Miren lo que es esto. Miren, despertamos y está todo nevado. Wow, qué locura. ¿Qué onda? No me lo esperaba esto. Miren la llanti. Mirá la llanti toda nevada. Qué hermosura. Perdón. ¿No ya arrancamos? Pero no se vale, estoy en desventaja. Tomá. ¿Viste? Wow. Yo estoy conociendo la nieve, por eso esta sorpresa. Wow, qué linda. No está tan fría. Pero esto debe doler, se pone muy firme. ¿Estás listo? Sí. ¡No! La verdad que sí estoy listo. Si le vas a agarrar así a 2 metros. ¡Ey! Mirá. O sea, queda un coso duro. Pero esponjoso, ¿viste? Duro, pero es como suavecito. Pero mira cómo lo podés malear. Se preguntarán qué se siente que los que están del otro lado que te tiren una bola de nieve. ¡Oh! Perdón, la iba a tirar a la cámara. En el ojo me la dio. Voy a correr así. Ahí va, ahí va. Dice mal. Encima estaba hecha re dura. Wow, está nevando un montón. Se largó ahora. Está frío. Miren. Raro caminar en la nieve. Parece como cuando caminamos en el Salar de Córdoba. Sí, es como caminar acá arriba del cartón porque vas apretando y se va como estrujando.
Ah, ya. Nachu, mirá para acá, qué lindo. Qué abuso, hay nieve y ahora es como que la nieve va en dirección al viento. Sí, pará, se viene una tormenta de nieve. Se levantó mucho viento. No tenemos los micrófonos, no sé si van a escuchar. Están los árboles. ¿Me te parece si vamos al resguardo un ratito? Sí. Porque nunca hay que guardar al niño que uno lleva adentro. La verdad se está haciendo un muñequito de nieve. ¡Chara! Es como un peque. Es muy chiquitito. ¿Qué nombre le podríamos poner? Vamos a tomar un cafecito, un tecito caliente. Wow, no pensé que iba a nevar así en esta época. Porque nieva bastante parejito. Mira, mucha nieve, Mira. Ahí se viene. No, porque queda re. Me metí al barro. Bueno, vamos adentro.